mismo, propiedad que poseen algunos animales gaseosos, hacer algo según el destino. Mimetic. Mimetic. Moverse sin hacer ruido. No llamar nunca la atención. Disfrazarse, esconderse, parecerse al entorno hasta desaparecer en él. Las posibilidades de sobrevivir en la naturaleza dependen enormemente de la capacidad de dominar el arte del camuflaje. A diferencia de otros hombres y de los animales, la sociedad moderna parece empeñarse justo en lo contrario. Nos vestimos para llamar la atención. Intentamos dejar claro quiénes somos. Destacar, cueste lo que cueste. El hombre actual parece haber olvidado las enormes ventajas de hacerse invisible. La naturaleza salvaje ha diseñado complejos sistemas para que se pueda ver sin ser visto, para hablar sin ser descubierto o para moverse sin ser detectado. Y son algo más que el simple juego del escondite. Ser sigiloso, delicado, no asustar, aprovechar las posibilidades que brinda la sorpresa. Son comportamientos de disfraz que ofrecen grandes ventajas en el carnaval de la vida. ¿Cuántas especies usan camuflajes para sobrevivir? ¿Son solo rarezas escogidas? ¿O el mimetismo es algo habitual en el proceso evolutivo? ¿El dominio del disimulo pertenece solo a las presas más indefensas? ¿O también los cazadores conocen el arte de la invisibilidad? Casi todas las especies, de una u otra forma, han ido tendiendo a esconderse cada vez más en su medio. Mejor o peor, todos los seres vivos tratan de desfigurar su presencia de alguna manera, y algunas de las estrategias parecen haber alcanzado la perfección. Si es que hay algo perfecto bajo el sol. Volvamos los ojos al principio, al origen de todas las miradas, porque lo que los ojos perciben es luz. Y en el principio era la luz. Los fotones inciden sobre todos los cuerpos bajo el sol, y cada cuerpo, cada objeto, cada organismo capta parte de esa energía, mas el resto es reflejada, rebotada. Por eso, lo que vemos verde es porque ha absorbido la mayoría de los rayos luminosos, cuyas longitudes de onda se encuentran desde el rojo al azul. Lo que vemos verde rechaza precisamente la franja del espectro que comienza en el añil y termina con el amarillo. O sea, refleja los verdes. Verdes puros, verdes amarillentos o verdes azulados. Del mismo modo, se obtienen los millones distintos de gamas de color. El juego molecular produce infinitas tonalidades, tantas que solo pueden equipararse a las infinitas posibilidades de visión que existen. Porque todo es según el color del cristal o del ojo con que se mire.
Cada ojo dispone de una proporción concreta de células receptoras de color e intensidad de luz. Los bastoncillos, con los que se puede ver mejor por la noche, y los conos, con los que en función de su tipo y cantidad se distinguen las mezclas de amarillo, rojo, azul. Hay pues ojos que ven nítidamente colores y otros que por el contrario se limitan a discriminar manchas grandes o pequeñas y rápidas o lentas. Son ojos que ven exclusivamente movimiento. Algunos tipos zoológicos apenas son capaces de percibir visualmente lo que les rodea. Han dado prioridad a otros sentidos en su cerebro. En una línea no estrictamente ocular, sino a través de los órganos termosensibles, hay seres que detectan, sobre todo, la temperatura de sus presas. En el extremo opuesto, ciertos artrópodos han desplazado el rango de su espectro visual por encima del violeta para mantener diálogos ultra secretos con las plantas que polinizan y les alimentan. Para la mayoría de las presas, la visión ni siquiera es estereoscópica. Al tener un ojo a cada lado de la cabeza, amplían enormemente su campo de observación, aunque pierden en exactitud a la hora de calcular espacios y medidas. Los depredadores han optado justo por lo contrario. Sacrifican parte del ángulo de dominio, sin ver en todas direcciones, para, a cambio, medir con precisión la distancia exacta hasta su objetivo. Muchos solo captan la monotonía de una realidad en blanco y negro, aunque según se dice, todo en la vida es gris. En efecto, un gran número de grupos zoológicos tiene visión monocromática, sobre todo los de hábitos nocturnos. Hasta se puede renunciar un poco a la nitidez con tal de aumentar la sensibilidad a los más tenues restos de luz. Las cámaras de visión nocturna amplifican artificialmente la intensidad lumínica, pero, como los ojos de los animales, deben renunciar a la colorimetría y a la alta definición. No se puede tener todo. La ventaja de ver como los búhos o los gatos en la noche implica que de día la visión de los colores estará más limitada. Hasta los paisajes más soleados se vuelven grisáceos. Para los felinos, en efecto, todo es casi gris. Para poder entender mejor a estos animales con visión monocromática y para comprender cómo opera el camuflaje natural de los que quieren esconderse de ellos, hemos diseñado un sencillo experimento para que ustedes vean en la pantalla, de la misma forma que lo haría un hipotético depredador con baja sensibilidad a la percepción del color. Las rayas, los lunares y el colorido característico de una especie no siempre son un problema para ocultarse. Es más, según su gama y su patrón, a veces contribuyen al efecto de ocultar al espécimen que los viste. Con una proporción limitada a determinado grupo de conos, el supuesto cazador resulta casi ciego a todos o a casi todos los colores. De esta forma, los patrones de manchas y el colorido que ostenta la presa imaginaria se convierten en un puzzle que se integra confusamente entre los demás elementos del entorno, rompiendo del todo su perfil y su contorno. La gama de grises que ve en este caso el depredador le imposibilita registrar claramente lo que tiene ante sus propias narices. El cazador es incapaz, como usted en esta prueba, de saber dónde está la comida. De hecho,
le aseguramos que escondido entre estos simples cuadros planos hay una pueril visión de pez de colores. La importancia del sentido de la visión es tal que ha conducido a que la primera solución por la que han optado los seres vivos que querían pasar inadvertidos haya sido la más sencilla y obvia. Copiar sobre su pelo, sus plumas o su piel el color predominante del ambiente. La homocromía ha sido la opción más generalizada, aunque no la única. Por supuesto, eso no es una posibilidad para el ser humano. Nuestra piel no puede cambiar de apariencia ni parecerse a lo que tiene a su alrededor. Por un lado, somos un animal que durante su evolución ha vivido en hábitats muy diferentes. No nos hemos decantado por ningún paisaje concreto. Así que nuestro proceso de adaptación mimético no podía dirigirse en una sola dirección. Además, había otras prioridades para nuestra selección natural. Entre ellas estaba desarrollar la inteligencia. Lo que ocurre es que gracias a la inteligencia hemos permanecido conscientes de la importancia de la discreción. Por eso, hemos suplido nuestras limitaciones morfológicas aprendiendo de los animales y usando sus mismos trucos. Colores, formas o movimientos que, combinados con elaboradas conductas, nos acercaron también al concepto de invisibilidad. La primera lección fue aprender el dominio del color. Es obvio que no todos los animales que viven en la selva son verdes. La evolución no se mueve solo en una dirección, ni persigue únicamente un solo objetivo. Una librea concreta sirve, entre otras muchas cosas, para que cada ejemplar se reconozca con los de su especie. Hay, además, que diferenciarse entre machos y hembras, y cada uno vive en un nicho con necesidades específicas. Por otro lado, las hojas de la jungla permiten ocultarse sin que todos tengan que ser del mismo color que la vegetación. En las sabanas africanas no hay tantos escondrijos. Por eso, la moda en el color del paisaje en estas abiertas llanuras se circunscribe generalmente al marrón, al dorado, a cálidas gamas de beige, algo de caqui y muchos pardos. La amarillenta vegetación, tostada por el sol, no ofrece otra posibilidad al que necesita ocultarse que parecerse a la hierba misma. El color pajizo es la opción. En los ecosistemas helados es donde más abundan las especies cuyas plumas o pelo son en gran medida blancos como la nieve. Para este pequeño roedor, un sungoro, los días más soleados del invierno deben aprovecharse para buscar algo de comer. Obtener una reserva extra de grasa es esencial si quiere sobrevivir a los largos sueños a los que fuerza el clima en las latitudes siberianas. Un hámster ruso es un bocado ideal para cualquier depredador, y la escasez natural de la estación convoca a presas y a cazadores a coincidir en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Si el sungoro tuviera cualquier otro color, sería como una indefensa pieza de comida tibia destacando osadamente sobre la nieve. Pero su disfraz le permite salir a la superficie con cierta seguridad. Sobre un fondo tan blanco, todo lo demás resultaría llamativo. La única estrategia válida para acercarse a él es
copiar la suya, es decir, vestirse de blanco. Para cazar, o simplemente para observar, el secreto es siempre el mismo: no dejarse ver. El problema del sungoro es que el frío manto que cubre su ecosistema estepario no es permanente. Desaparecerá cuando llegue el verano. Entonces, su níveo pelaje se convertiría en un grave problema. Sobre una pradera verde, nada brillaría más que una bolita blanca en movimiento. Sin embargo, en cada estación, los ojos del roedor miden minuciosamente la cantidad e intensidad de la luz del sol. Una hormona específica, la melatonina, en función del fotoperiodo, se encarga oportunamente de aclarar u oscurecer su suave pelaje. Cambiar de color cada época del año es un gran éxito evolutivo de los seres miméticos. Cambiar de color en segundos es una conquista aún mayor del proceso adaptativo. Esta capacidad tiene, sin embargo, su origen en una estrategia para regular la temperatura corporal, no en la necesidad de esconderse. Para los animales poiquilotermos, los que llamamos de sangre fría, aclararse u oscurecerse les permite captar más o menos calor de la radiación solar. Un cuerpo oscuro se calienta mejor y una fase más clara refleja más luz, o sea, una cantidad superior de energía. Partiendo de esta función, los cambios de Librea llegaron a convertirse también en parte del lenguaje de muchas especies, sobre todo durante el celo sexual. Por último, la evolución seleccionó también a aquellos que usaban esta habilidad para difuminar su presencia. El camaleón es quizá el mejor exponente sobre la Tierra en lo que se refiere al manejo del color. Habla con él. Se termorregula gracias a él. Y sin duda, el excepcional control de sus cromatóforos le permite modificar el aspecto de su epidermis, sirviéndole maravillosamente para escapar de las miradas de sus posibles enemigos o de sus presas. Dilatando o contrayendo los diminutos sacos con pigmentos que contienen las células especiales de su piel, consigue que sus escamas adquieran toda la gama del arco iris. El sistema es tan perfecto que se ha producido una impresionante convergencia evolutiva en el ecosistema más opuesto. Los pulpos y las sepias usan el mismo concepto para los mismos fines que el camaleón. Su habilidad para cambiar no solo el color de su cuerpo, sino su diseño general, haciendo aparecer y desaparecer en un instante lunares o franjas, está desarrollada tanto como lenguaje intraespecífico como para engañar o asustar a un enemigo. Y por encima de todo, para evitar ser encontrados cuando no quieren. Su visión además es muy buena. Según se ha estudiado, se asemeja mucho a la humana. Quizá porque bajo el agua, la profundidad y la turbidez del mar son parámetros que juegan muy en contra del sentido de la vista. Seguramente, estas condiciones del medio marino han forzado a sus habitantes a desarrollar un buen nivel visual. Los peces distinguen los colores, mejor incluso que las formas o los contornos, aunque solo a corta distancia. Por tanto, para ellos, ya actúen como cazadores o como presas, no es tan problemático vestirse de una forma tan llamativa. A unos pocos metros, el medio líquido se encarga de difuminar sus estrambóticos diseños.
Es más, dada la abundancia sobrecogedora de especies e individuos que conviven juntos, la discreción ha sido a veces un valor al que se podía y se debía renunciar. Para los peces, es fundamental saber con quién tienen que reproducirse, es decir, reconocer quién es de la misma especie y con quién no se debe perder el tiempo. En un ecosistema tan rico y tan variado, esto es a menudo más importante que el juego del camuflaje. Lo que no significa es que entre los seres coloridos no existan complejas técnicas miméticas. Los colores llamativos han ido dando paso a un nuevo código inscrito en los genes de los depredadores. Para las presas, se ha convertido en una nueva forma de escapar al peligro. Determinados coloridos y las franjas o los lunares son entendidos por la mayoría de las especies como una advertencia. En el mapa cromosómico humano se incluye también esta información. Si diéramos a elegir entre estas dos imágenes, sin objeto alguno, sin ninguna finalidad concreta, simplemente elegir, una mayor parte de la gente escogería la imagen de colorido más suave. La otra suele ser rechazada por nuestro subconsciente. Es la respuesta a millones de años de selección. El uso cromático de patrones que resaltan con estridencia sobre el entorno se denomina aposematismo. Es lo contrario del mimetismo. Pero, ¿y si una especie, absolutamente inofensiva, copia el diseño de otra muy peligrosa? Estamos ante el uso de auténticos disfraces. La cuestión no es ocultarse. Por el contrario, se busca destacar, llamar la atención. Pero se trata solo de un farol. Se conoce como mimetismo de Bates. La evolución ha buscado esta retorcida solución para proteger a ciertas especies que carecían de mecanismos defensivos y que tenían otros motivos que les impedían renunciar al uso de una coloración atractiva. Esta rana es un caso curioso del uso combinado de ambos tipos de mimetismo. Su piel alterna el verde intenso con el negro. Podría pasar por un elemento vegetal más, sombreado por la luz que atraviesa las ramas de los árboles. Solo es detectable cuando se mueve, quizá también por su olor o por su temperatura cuando se ha sobrecalentado por los rayos del sol. A fin de cuentas, es un ser vivo y nadie es perfecto. Esta serpiente parece haberla localizado por alguno de sus puntos débiles. Ha superado la primera barrera defensiva, el camuflaje del anfibio. Pero le aguarda otra sorpresa. Cuando la distancia es crítica y la rana se percata de que no tiene otra salida, pone en acción su plan B. Arqueando al máximo su cuerpo, exhibe una gama de colores que estaban ocultos en la parte inferior de su cuerpo. Rojo y negro. La serpiente parece reconocer instintivamente lo que eso puede significar. Veneno, peligro. Será mejor buscar en otra parte. La combinación de varias estrategias es claramente un triunfo evolutivo que ofrece aún más posibilidades de éxito para la supervivencia. Hasta ahora, hemos analizado el uso del color de una forma aislada. Un grado superior de invisibilidad lo proporciona la unión del color con la forma, la homotipia.
En efecto, algunas formas de vida han necesitado incorporar en su cuerpo algo más que un colorido concreto. La morfología de los seres vivos nunca es caprichosa y en ocasiones ha sido diseñada hasta en sus más exquisitos detalles para conseguir también la apariencia de los elementos del terreno o de la vegetación. Una cosa es tener el color de las hojas y las ramas. Otra, bien distinta, es transformarse en ramas. Estos son fásmidos. Pertenecen a una rara familia de insectos. En un alarde de creatividad, el ser humano los ha clasificado como insectos palo o insectos hoja. Su forma es uno de los más curiosos diseños evolutivos creados por la selección natural. Son del color de la vegetación, claro, pero además, todo su organismo se ha aplastado o ensanchado o alargado al máximo de las posibilidades físicas, consiguiendo la apariencia exacta de la vegetación en la que viven. Incluso, reproducen sobre su cuerpo los nervios y hasta las imperfecciones de cualquier planta. Han dibujado irregularidades en sus bordes. A veces, parecen estropeados o secos. Es el toque de camuflaje ideal para pasar por una hoja vieja, poco apetecible para un fitófago. Sería desastroso que los animales herbívoros se los comiesen por error. Su secreto, además del parecido que guardan con los vegetales, es la inmovilidad. Se mueven poco, pero cuando lo hacen, simulan el efecto de las plantas al ser acariciadas por la brisa. No tienen que desplazarse ni para encontrar pareja. La mayoría de ellos, es decir, de ellas, son todas hembras y pueden reproducirse sin contar con los machos. Son partenogenéticas, es decir, cada hembra puede producir huevos fértiles sin aparearse. Y producirán unos huevos increíblemente miméticos también. Idénticos a las semillas de la planta en la que viven. Nadie podría imaginar que estos son huevos con insectos vivos en su interior. Sin duda, las técnicas de esta familia zoológica son una inmejorable forma de vivir en la invisibilidad permanente. La combinación de color y forma es eficaz tanto si se asume el rol de presa o el rol de cazador. Muchas especies viven tan pendientes de comer como de no servir de comida. Ambos mundos han coincidido también en valorar el arma excepcional que supone la quietud. Incorporar a la conducta habitual la parquedad de movimientos es crucial para no ser detectado. Esta rana es ahora depredador. Está al acecho. Su color y su forma son perfectos. Es invisible porque se comporta como una estatua. Si ha de recolocarse, entonces su gesto es rápido. Tampoco así es fácil que sus presas la descubran. Mide las distancias y cuando ataca, ya es tarde para huir.
Buscar semejanzas con la vegetación ha sido la estratagema de muchas formas de vida sobre la Tierra. En el mar, a unos pocos de las olas, la vegetación es casi una excepción. La vida se agrupa sobre todo en torno a los arrecifes de coral y a las rocas en las que estos se asientan. Entre estas grietas y recovecos, no prolifera. La opción ideal para no ser visto sería convertirse en piedra. Este extraño pez es una rara excepción biológica. Es un ser vivo, pero todo en él parece materia muerta. Piedra, roca o peña. No tiene escamas. Su piel, llena de irregularidades, guarda un parecido clónico con el paisaje circundante. Tiene dos pequeños puntos débiles. La materia muerta ni respira ni mira. Decíamos antes que los peces discriminan los colores, pero que su visión no funciona especialmente bien para distinguir las formas y los perfiles de los cuerpos. Parecería que el aspecto de este animal ha ido más allá de sus necesidades. Cuando permanece inmóvil, es indistinguible en su medio. Le busque quien le busque. Algunas de sus presas incluso mordisquean tranquilamente su corpachón. Mientras, pacientemente, el cazador espera su oportunidad. Cuando su presa está a tiro, la velocidad de su ataque es tal que resulta casi imperceptible. Es demasiado rápido. La mayoría de los peces no tienen necesidades de camuflaje tan extremas. Suelen ser blanquecinos por debajo y oscuros por arriba. Vistos desde la superficie por un posible depredador, el color de su lomo tiende a confundirlos con el suelo del río. Y si son vistos desde abajo, su vientre más claro los desdibuja contra el cielo. Los bicirris son la última rareza en el uso del color. Han conseguido que su carne sea transparente. No es fácil comprender cómo un cuerpo sólido, un cuerpo con una masa normal, que es tan densa como la de cualquier otro, pueda no ser visible. ¿Cómo es posible que la evolución haya creado un organismo capaz de ser traspasado por la luz, hasta el punto de ver a través de él? La compleja estructura molecular y química del bicirris que hace esto posible pertenece al mundo de la ciencia óptica más avanzada. Es casi ciencia ficción. Células que como espejos y cristales conducen los rayos luminosos casi a su antojo. Es cierto que nosotros somos capaces de ver su esqueleto o sus ojos, pero nosotros lo podemos relacionar con una radiografía. ¿Qué otra especie entiende que esto es la estructura de un delicioso pescado? La comida recién ingerida podría ser otro de sus puntos débiles, pero esta, como en un proceso casi mágico, a medida que se digiera, irá desapareciendo rápidamente.
a efectos miméticos, los que cuentan para el pez de cristal, el resultado es de incalculable valor. Máxime, cuando se tiene en cuenta que los ojos que le acechan habitualmente no son las lentes de un equipo fotográfico que aprovecha el contraluz lo mejor posible para mostrarlo en las condiciones más favorables. La transparencia es la alternativa final para ocultarse al sentido de la visión. Es un truco original de la naturaleza, pero es un viejo truco. Las clases zoológicas más primitivas han pervivido cientos de millones de años a cientos de millones de especies gracias en parte a su inusual dominio del trasluz. Los ojos son muy importantes para el ser humano, de igual manera que para muchas otras clases zoológicas, pero hay otros sentidos, olvidados para las personas, pero que son igualmente efectivos en la carrera por la continuidad genética. Las leyes que rigen la discreción natural también incluyen otras facultades. Este diminuto insecto intentará superar su fase larvaria escondido entre burbujas. Se cree que la sustancia líquida que elabora y a la que da cuerpo de espuma le protege de la deshidratación en los días más cálidos del verano. Se sabe también que su gusto es amargo y desagradable. Y está claro que funciona como un escondite. Ningún depredador probaría las supuestas reservas energéticas de un espumarajo. Además, parece que su cobertura de pompas funciona a la vez como una forma de camuflaje oloroso. Para muchas formas de vida, el olor puede ser un punto débil que delate a la fuente de origen que lo genera. Para evitar ser encontrados por los hocicos de sus enemigos, los erizos se recubren de los aromas más intensos que encuentran a su paso. Cierto es que sus púas son también una eficaz muralla defensiva, pero sin duda es preferible no ponerla a prueba si no es como último recurso. Sus depredadores naturales tienen muy buen olfato y para ellos este agudo animal disfraza su rastro con pistas falsas para la nariz. Las malolientes heces de un zorro o un mustélido son realmente eficaces. Nadie osará perseguirle. La cuestión es que mezclándolas con su propia saliva y esparciéndolas con la lengua entre sus pinchos, el erizo se perfuma convenientemente haciendo de su hedor un nuevo tipo de arma biológica para no ser encontrado. Otro elemento que ha de ser disimulado o distorsionado para evitar una localización comprometida es el sonido. Comunicarse es una obligación de la fauna. La mayoría lo hace provocando vibraciones en el aire. Por eso, muchos oídos acechan en el campo los ecos y las voces de quienes los emiten. Los anfibios son el sonido más generalizado de la noche. Su estrépito se escucha nítidamente, pero acercarse a uno de ellos, usando solo los oídos, es un trabajo más complicado de lo que parece. Buscar ruidos que revelen la posición de una presa puede parecer muy práctico y fácil. Es evidente que si se oye, lo que se oye estará en los alrededores. Retar el lugar, el punto exacto de la emisión. Eso, acústicamente, es otro cantar.
Las voces de los especialistas suelen esconder muy bien al cantor. Cuando se escucha el estruendo de las chicharras, todo el mundo es consciente de que están. Ubicarlas con precisión es una tarea muy diferente. Son pequeñas y prácticamente no se mueven cuando bajo sus alas frotan sus órganos sonoros. Y entre la vegetación, ni su color ni su apariencia llama la atención. Además, y siempre hay otras, un poco más allá, que atraen de nuevo al cazador, confundiéndole. No podemos negar que no habría mejor camuflaje sonoro que no hacer ruido en absoluto. Pero como ya hemos visto anteriormente, la selección natural jamás actúa en elección aislada. No solo se persigue la invisibilidad. Y tanto los cantos de unos como los coloridos o los olores de otros son fundamentales para cumplir con diferentes tareas biológicas. El proceso evolutivo busca soluciones globales y decide en cada momento la estrategia más adecuada para cada objetivo, siempre dejando un espacio para cumplir con su propia ley. Variación, prueba y error. Sin embargo, muchas son las reglas del juego salvaje del escondite y muchos los elementos del juego. Colores, formas, el olor, el sonido o el silencio. La vida ha utilizado todos estos elementos con una clara finalidad: no perder la partida, evitar acabar en el estómago de otro. A veces, el secreto está más allá de un mero camuflaje. Hablamos de comportamientos especiales. Las cebras no necesitan camuflarse en la sabana. Les da igual en dónde se encuentren. Ellas se confunden unas con otras. Es difícil saber dónde empieza un individuo y dónde acaba el siguiente. Sobre todo, si sus depredadores no distinguen en el paisaje más que otros blancos y otros negros. La manada es para sus cazadores una gran mancha, donde resulta complicado escoger un blanco concreto, porque, entre otras cosas, puede resultar confuso discernir la dirección en la que se mueven. Esta serpiente de coral, o quizá falsa serpiente de coral, quién sabe, luce, como las cebras, un dibujo de bandas y rayas. Cuando se mueve, crea un efecto óptico de tal manera que los ojos de sus enemigos o sus presas no saben bien si viene o si va. No todos los cerebros procesan a la misma velocidad lo que perciben los ojos. Por eso, ciertos movimientos recogidos por la retina pueden ser incorrectamente entendidos. Los comportamientos de los especialistas incluyen pautas innatas que son, más que una forma de vida, una forma de arte. Para este cangrejo, no se trata tan solo de recubrirse con restos y piedras que encuentra en el fondo del mar. En esta ocasión, lo está haciendo con corales vivos. Los arranca de su fijación y los pega delicadamente con saliva sobre su duro e inerte caparazón. Si lo hace bien, los corales vivirán a sus espaldas largo tiempo, ofreciéndole una doble protección, porque, curiosamente además,
los corales que ha elegido son muy urticantes. Urdir semejantes conductas podría considerarse casi una forma de cultura. Porque la cultura empieza siendo una secuencia de hábitos que terminan por marcar el rumbo de la especiación. ¿Cómo si no interpretamos la cultura humana del vestido y las modas? Por sofisticadas que sean, ¿no tienen unas profundas raíces biológicas? Es curioso cómo las modas están tan relacionadas con la sexualidad. A ciertas etnias les avergüenza, por ejemplo, enseñar las rodillas, cuando a otras no les preocupa en absoluto mostrar el pene o los demás órganos genitales. ¿Qué es el topless en Europa? ¿Y qué significado y circunstancias le rodean en América del Norte? ¿Qué hay de los desnudos integrales en la Amazonía profunda? ¿No será el vestir en los humanos una forma de camuflarse en el grupo? ¿De sentirnos a salvo porque nos parecemos así a los demás y no llamamos tanto la atención? ¿Qué busca alguien que descaradamente revoluciona las formas generales de los de su entorno, sino parecerse a otros que también lo hacen? Por supuesto, el hombre a su manera sigue siendo fiel a sus principios salvajes de protección mediante la discreción y el mimetismo. Lo que ocurre es que nuestra cultura es tan compleja que puede crear otro tipo de efectos ópticos o psicológicos. Nuestra forma de vestir, nuestras maneras, obedecen también a la necesidad de escondernos de lo que nos atemoriza, de los riesgos de sentirnos aislados. Somos el ser social por excelencia. Por eso, nuestros modos de camuflaje más evolucionados ya no son unas sencillas ropas con manchas. Ahora buscamos pasar inadvertidos en nuestro hábitat más moderno, la sociedad. Una estructura llena de arquetipos con los que nos identificamos y con los que nos asociamos para defendernos de nuestros más incómodos y cercanos depredadores. Los demás hombres, nuestros vecinos, las demás culturas, las razas, los grupos musicales, las religiones. Todo ello es para nosotros, a la vez, una forma de sentirnos tranquilos y amparados. Es lo mismo que persiguen todos los demás animales y que en este caso podrían convertirse para nosotros en un espejo en el que aprender a reconocernos mejor, sin tanto disfraz.